Colombia, mediados de 2026. Un abogado de televisión sin un solo día de experiencia en política pública le gana la presidencia a la izquierda por menos de un punto porcentual. Fin del primer experimento de izquierda en el país. Vuelve la derecha. Pero esta es una derecha que todavía estamos tratando de entender. Y aquí está la cosa, Colombia no es una anomalía, sus elecciones se vieron afectadas por tendencias que vemos en toda América Latina. El mismo tipo de votante que eligió a De las Priella en Colombia tiene mucho que ver con aquel que vota a Cast en Chile, o el que lleva años aplaudiendo a Bukele en El Salvador. Y por otro lado, lo acontecido el 3 de enero en Venezuela proyectó una sombra en su vecino, como lo hizo en todo el continente que se acerca al centro del tablero geopolítico global. Este es el hilo conductor del día de hoy y es lo que vamos a analizar en World Diplomacy. Elecciones, intervencionismo americano y la batalla silenciosa entre Estados Unidos y China por el alma económica de nuestro continente. Bienvenidos a la Guía Política de América Latina 26-27 de World Diplomacy. Hola a todos, soy Fabio Almada y les tenemos un episodio que lleva mucho tiempo que queríamos hacer, un repaso completo al momento político de América Latina. Teníamos que esperar a las elecciones de Colombia para poder empezar a ver el panorama para dónde tiraba. Y a ver, Santi, que estamos en época mundialista, a ver si sale uno que otro comentario futbolístico. Tengo fe de que México gane la Copa, y sí, dicen por allá. Pero bueno, ¿tú cómo lo ves? Santiago Barrail, de nuevo aquí, ¿qué tal todo? Sí, muchas gracias Fabio. Un placer estar de vuelta acá en el podcast, con muy poco sueño por el Mundial, también apoyando a mi propia selección Paraguay. Y sí, muy contento de estar de vuelta también por un episodio que nos gustó mucho armar el año que viene y que nos gustó, por supuesto, mucho armar el año pasado, perdón, que nos gustó mucho armar este año. Estuve justamente mirando el guión del año pasado y estuve viendo nuestras predicciones o de los que hablábamos justamente con relación a Colombia y vimos cómo teníamos actores muy diferentes de los que terminaron quedando en la vuelta final. Dábamos a la izquierda por muerta prácticamente Colombia, algo que no fue el caso para nada. Y creo que esto nos demuestra lo difícil que de repente es predecir un poquito lo que pasa en nuestro continente, Fabio. De manera muy humilde nos podemos equivocar. Pero creo que lo hablado en general y el hilo que atamos en ese entonces fue bastante relevante. No, sin duda alguna. Creo que fue un episodio bien interesante. Tocamos tendencias. Al final, atinarla todo es imposible. A ver, Santi, yo también dije, creía que Venezuela iba a estar más o menos tranquilo y ve lo que pasó. Entonces, claramente, las tiradas por ahí iban. Hubo cosas que sí, hubo cosas que no. Y bueno, esta vez toca darle un seguimiento a cómo van las cosas. Si el año pasado traíamos una experta de El Salvador para ayudarnos a analizar las cosas, este año traemos un invitado colombiano que nos va a ayudar a entender todo desde adentro, ¿no? Especialmente lo que estuvimos viendo en Colombia estas últimas semanas. Armando Navarro, bienvenido a World Diplomacy, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola Fabio, Santiago, un gusto saludarlos. Feliz, contento de estar con ustedes en este espacio. Mil gracias de verdad por la invitación. Comparto con ustedes el ambiente futbolero y la necesidad de poder descansar con tantos partidos en un día por los horarios que tenemos, pero bueno, creo que hay que aprovechar porque no lo tenemos todos los años y cada 4 años hay la oportunidad de ver y de tener esa emoción de fútbol. Así que chévere, ayer justo Colombia ganó, así que como que nos ayuda a tener desde la parte colombiana unas emociones un poquito más equilibradas en este ambiente electoral tan crispado y emocional que hemos tenido en Colombia. Sí, me puedo imaginar, ¿eh? Ya a ti el horario creo que te viene un poquito mejor que a nosotros. Santi y yo estamos madrugando demasiado, más de lo que nos debería, pero bueno, harán muchas referencias del Mundial, estoy seguro que habrán aquí y allá. Para aquellos que no conocen a Armando, él es un politólogo colombiano, magíster en gobierno y políticas públicas y es experto en estrategias de Estado y gobierno abierto. Armando, creo que hoy Colombia va a ser, ¿no?, como ese hilo conductor, lo que vimos ahí, un estilo de pues reflejo, de espejo de tendencias que vemos en todo el continente. Y para los oyentes, antes de entrar en materia, una nota rápida para que se hagan una idea cómo vamos a estructurar el episodio. En la guía política del año pasado estructuramos la idea en regiones, del norte al sur, zona por zona. Este año lo vamos a hacer un poquito más diferente. En lugar de movernos geográficamente, vamos a movernos más bien por niveles. En el primer bloque hablar del prisma nacional, ¿no? Este péndulo político que vemos en cada país. Luego tocar el prisma más regional, con cómo se está reconfigurando la relación del continente y también pues visto cara a Estados Unidos. Y finalmente en el tercer bloque vamos a tocar el arista más global y qué significa lo que estamos viendo en nuestros países para la posición del continente en el tablero geopolítico pues más general, ¿no?
Así que yo creo que sin nada más que añadir, Santi, podemos empezar ese primer bloque. Solamente una nota rápida es agradecer a los oyentes. Yo creo que últimamente, no sé si lo habrán notado, estamos creciendo muchísimo. Muchas personas nos están escribiendo, mucha gente de América Latina. Entonces, para un episodio que hablamos del continente, estamos representando a México en el norte, a Paraguay en el sur y Colombia en el medio del mapa, pero hay miles de realidades de la gente que vive en zonas urbanas, rurales. Entonces, por favor, coméntenos cómo lo ven, ¿no? Échenle un oído hasta el final y déjenos un comentario a ver cómo ven ustedes lo que vamos a hablar hoy. Santi, el micrófono es tuyo y pues cuéntanos, ¿con qué empezamos hoy? Sí, genial, muy buena introducción, Fabio. Y sí, la verdad que queríamos arrancar de verdad con este plano un poquito nacional, que fue, si me atrevo a decir, el que dominó un poquito el último episodio. Y es un momento bastante significativo para el continente, entendiendo un poquito esta nueva ola conservadora que está entrando ahora con otro hito un poquito en esa ruta, que es la elección de Abelardo de las Priella, un outsider completo, ganando en Colombia, y que asumirá ahora este agosto. Con esto podemos entender que esta apodada nueva marea rosa, un ciclo de gobiernos de izquierda que estaba dominando el continente en esta primera mitad de los 2020, está ya en su fase terminal. La derecha vuelve a dominar Latinoamérica, pero esta vez creo que se trata de un movimiento muy diferente, con muchas matices y contradicciones, y creo que eso era algo que queríamos abordar un poquito acá. Pero por supuesto tenemos que considerar ese factor, ese efecto Trump que tuvo tanto impacto en Canadá, Hungría, Australia, y que comenzamos un poquito a observarlo eso en Latinoamérica en este último año. Colombia justo fue un país en el que el movimiento de izquierda, como lo habíamos tocado en el episodio anterior, se había destinado a una derrota contundente, pero que eventualmente logró ser competitiva contra el retorno de la derecha. Queda claro que lo que pase con Lula va a determinar un poquito la conclusión final de este análisis. Pero bueno, arrancando un poquito con Colombia, obviamente, que es lo más reciente, creo que pocos países representan más este momento que Colombia misma. Un país en el que, como decíamos, el movimiento de Petro se había destinado a una derrota, pero eventualmente logró ser competitiva y la derecha ganó por un margen bastante pequeño. Entonces, Armando, comenzando un poquito contigo, no sé, ¿cómo viste las elecciones de tu país? Arranquemos tal vez con los perdedores, por así decirlo. ¿Cuál es tu diagnóstico y las conclusiones de este primer experimento de la izquierda en Colombia? Hay dos puntos importantes en tu pregunta y es cómo vi las elecciones y lo relacionado con la izquierda y los resultados que hemos obtenido. Lo primero es señalar que el proceso electoral en Colombia se ha caracterizado en el año 2026, número uno, por un impacto importante de la desinformación en el proceso electoral, pero también de una violencia verbal importante y de destacar entre las campañas que ha ido decantándose y bajando al tejido social de una manera impresionante, donde indiscutiblemente lo que pudimos observar durante estos meses en la sociedad colombiana era un nivel de crispación, de división, donde incluso hablar de política o de posiciones políticas era bastante tenso y denso, generando divisiones y fracturas en relaciones de todo tipo. Pero por supuesto, y tengo que señalar un punto importante y es la ausencia de las ideas y la poca oportunidad que tuvimos los colombianos de poder conocer de fondo las propuestas mucho más concretas y específicas de cada candidatura en términos de su visión de país. No hubo un solo debate entre los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta en toda la campaña presidencial y eso pues es muy determinante como para explicarles el tipo de campaña que hemos vivido los colombianos en este año. En cuanto a la pregunta concreta de el candidato perdedor o de alguna manera la sección de esta campaña electoral que no logró llegar a la presidencia de la República, y es lo primero que es importante señalar, casi 13 millones de votos, igual que el candidato ganador. Hemos llegado a una elección presidencial donde existió un margen muy pequeño entre los dos candidatos que disputaron la segunda vuelta presidencial, y lo que podemos observar con los resultados es que aunque la izquierda pierde en Colombia, no es una izquierda débil, es una izquierda fuerte y los datos así lo demuestran. Hoy básicamente tenemos un país dividido en dos partes completamente iguales desde las posiciones políticas y ideológicas, si se puede decir, pero lo que las cifras electorales nos demuestran es que ese 48,70% del electorado que participó en la segunda vuelta presidencial es un electorado importante, determinante en lo que va a pasar en los procesos de toma de decisión y también en ese control político y en la oposición política que va a tener que ejercer el ahora partido de gobierno como partido de oposición con la llegada del nuevo presidente de la República. Entonces, número uno, yo no siento que haya quedado una izquierda débil.
Si yo pudiera rescatar una cosilla ahí, Armando, rápido, y luego darte también espacio para que nos cuentes de Las Prielle, ¿no? Que también es un personaje súper importante, céntrico de la conversación de hoy. Es lo que hablabas de ese péndulo, ¿no? Claramente yo opino igual que tú, es súper necesario que haya visiones que piensen para un lado y para el otro y que pues democráticamente se vaya alternando la cosa. Yo creo que el problema es cuando llega uno y destruye a muerte lo que el otro trata de construir, ¿no? Y viceversa, luego llega el otro y tal. Entonces, un proyecto de país, siento que al final por más que haya gente que esté convencida de que su lado es el correcto, yo creo que no hay respuestas 100% correctas y 100% malas. Al final creo que es una escala de grises y para ciertas problemáticas tienes que traer cosas más de derechas, para otras más de izquierdas, y ahí es cuando el centro pragmático pues va escogiendo. ¿Qué ocurre? Que en el campo electoral que vemos hoy en América Latina y en el mundo, con electorados tan polarizados, pues ya el centro, como llevamos diciendo Santi todo este año, está desaparecido, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que vemos candidatos cada vez más polarizados que pues no cuando cambia el poder, pues rompen con lo que había en vez de tratar de construir más allá y pues si vas modificando aquellas cosas que pues sí de plano no te van, ¿no? Entonces, no sé, es un par de ideitas que tenía en la cabeza. Sí, no, la verdad, muy interesante el análisis, muy completo, por supuesto, de Armando, como se esperaba de él. También rescatar el tema un poquito de lo que es el futuro de la izquierda, no solamente en Colombia, pero también ya comenzando a pensar un poquito en el resto del continente. Muy interesante escuchar cómo tal vez la izquierda no está tan perdida como uno pensaría después de una derrota que claramente no fue tan contundente, ¿verdad? Pero justamente también comenzamos a ver, Armando lo aludió un poquito, a una izquierda que también volvió a una estrategia un poquito más antidemocrática. Petro rechazó los resultados de la primera vuelta, hasta ahora no los reconoció. Ahora se está mostrando un poquito más conciliador con la segunda vuelta. Y claramente creo que se va a merecer su episodio propio, Fabio, eventualmente. ¿Cuál es el futuro de la izquierda en el continente? Volver a ocupar este centro que, como bien decías, queda un poquito vacío, o tal vez volver a estas estrategias más radicales, más populistas, más antidemocráticas, que tanto las caracterizaron a principios de este siglo. También tocando un poquito de otros países, Fabio, me gustaría resaltar tal vez dos países de los cuales no hablamos tanto. Uno de ellos es Bolivia. Bolivia en diciembre del año pasado fue uno de los países que también volvió a la derecha con el candidato, el presidente Rodrigo Paz, que inclusive le ganó la segunda vuelta a otro candidato de derecha. O sea, el partido histórico del MAS, el partido de Evo Morales, ni siquiera se vio representado en la segunda vuelta. Y el otro es Costa Rica, tal vez uno que también pasa un poquito bajo del radar, donde Laura Fernández ganó las elecciones en febrero de este año. Nuestra compañera Valeria justamente estaba reportando desde San José lo ocurrido. Esto le da continuidad al mandato del el presidente Rodrigo Chávez, una especie de chavismo costarricense, ¿verdad? Muy diferente. Y esta es justamente una derecha mucho más moderada. Que tal vez menos similar a la de Bukele, una derecha un poquito más institucional que podríamos reconocer un poquito más como las derechas de los 2010. Hay otros países, por supuesto, Fabio Armando, Chile, Perú, están todavía en su proceso electoral, pero entrando un poquito ya a lo que es tratar de entender esta derecha. No sé, Armando, si nos puedes dar un poquito una presentación de Abelardo, cómo tal vez ya comenzándolo a comparar al resto del contexto latinoamericano, cómo comparás a Abelardo a Milei y a Bukele, algo que siempre es una tarea difícil, pero capaz eh, yendo un poquito con esos elementos que tal vez prestó en su agenda política para este 2026. Digamos que acá me gustaría señalar varias cosas, teniendo en cuenta la introducción que se hacía al principio sobre el presidente electo de la República, Abelardo del Espriella, y es, si bien es una persona que no ha estado tradicionalmente activo en la política colombiana, su familia y él no son personas desconocidas para la política colombiana ni para los políticos colombianos. Creo que eso es totalmente diferente, diferenciarlo es importante porque pues es una persona que ha tenido desde su experiencia profesional y por lo cual ha sido reconocido como un abogado exitoso, un empresario exitoso en Colombia y a nivel internacional, mucha cercanía con diferentes políticos tradicionales, pero también digamos, de gran importancia en el electorado colombiano. Entonces ha sido una persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que también ha tenido la oportunidad de defender como abogado penalista
que ha sido a diferentes figuras políticas históricas en Colombia. Entonces eso lo señalo porque es importante entender que no sea una persona desconocida para los colombianos tampoco. Entonces como que el outsider sí aplica para el entendimiento de que él no había nunca participado en un proceso electoral, no había ejercido cargos públicos previos, ni ha sido elegido por voto popular nunca antes, pero por supuesto, outsider en la mentalidad y el conocimiento de la ciudadanía, pues no del todo, digamos que ha tenido un protagonismo muy importante. Eso por un lado. Número dos, para entender a Abelardo del Espriella y desde su narrativa y poder llegar a hacer este comparativo con Milei, Bukele y demás, que me sugieres en la pregunta, es importante destacar algo en su discurso que durante la campaña él ha dejado muy claro y es, primero, lo señaló desde la campaña y luego en su discurso de victoria en la noche del domingo y es ser una persona que va a respetar la Constitución de Colombia, la Constitución de 1991, que es la constitución vigente del país. eh, y eso es importante porque una de las grandes demandas de muchos sectores, tanto de izquierda como de derechas, en Colombia, y creo que esto hay que dejarlo claro porque hubo en los últimos meses un llamado a una asamblea constituyente por parte del presidente de la República, pero no compartido incluso por muchos, digamos, actores de la izquierda que él representa, pero una invitación muy clara de la derecha y de muchos sectores también en que la constitución era intocable. Y hablar de la Espriella fue una persona que en su campaña supo transmitir ese mensaje de tranquilidad para muchos sectores, tanto de derecha como de centro como de izquierda, que es importante destacar, y capitalizar también, desde mi perspectiva y criterio, ese llamado que hacían muchos sectores de la sociedad en que la Constitución y las reglas de juego de la arquitectura institucional y democrática de Colombia no se tocaban. Por más ajustes que, dependiendo del contexto, tuviera que hacerse, él supo mandar un mensaje de ser una persona que iba a respetar esas reglas máximas de nuestra democracia, que es la Constitución política. Pero también ha sido una persona que ha tenido un lenguaje fuerte en contra de la violencia, de los grupos armados ilegales, del narcotráfico, y que ha demostrado que tanto en su campaña como en sus propuestas programáticas de su programa de gobierno y en lo que promete va a ser su gobierno, tendrá mano dura contra digamos, los grupos ilegales o al margen de la ley, contra los grupos narcotraficantes, bandas criminales, y por supuesto que cuando miramos en diferentes instrumentos de medición en Colombia, de encuestas, de percepción y demás, muchos de los llamados que hace la ciudadanía es a recuperar el orden y la seguridad, donde se ha perdido especialmente en zona rural de Colombia. Eh, Hace poco vi un análisis que decía que cuando llegó el presidente Petro al gobierno, 6 departamentos se encontraban con un índice alto de violencia. Al finalizar su gobierno son casi 13 departamentos que tienen un índice de violencia de presencia armada alto y eso, digamos que manda un mensaje de algún retroceso en temas de seguridad y que era una gran demanda que él también supo como canalizar en su mensaje, ¿no? Y en su lenguaje. Y por supuesto, y lo tercero, para poder hacer esta conexión con lo que me preguntas de presidentes en la región, con los cuales de pronto puede haber una cercanía, es que también ha sido una persona que ha dejado muy clara su posición de menos injerencia estatal en asuntos económicos y mayor libre mercado en la economía. Entonces, con esa visión y con esos tres elementos sobre la mesa, al analizar frente a un Bukele, un Milei, incluso Trump, digamos, en las Américas, si lo miramos de norte a sur, yo podría decir que de un 100% hablar de la Espriella es un 30% Bukele, un 30% Milei y un 40% derecha conservadora colombiana. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. Creo que se acerca mucho a Bukele en sus propuestas de seguridad y de autoridad fuerte. Él ha sido muy claro en que su apuesta de, por ejemplo, tener cárceles que no sean una escuela del crimen, sino cárceles donde de verdad se haga un proceso de, primero, llevar a las personas que tienen que estar y que pagar por sus delitos, deban estar. Colombia hoy tiene digamos, un hacinamiento en cárceles bastante significativo y digamos que en términos de la necesidad de tener cárceles no es una mentira. El problema y obviamente el análisis está en qué tanto se puede convertir estas megacárceles tipo Bukele en un espacio de violación de derechos humanos o no, que es un poco la preocupación de muchos actores que comparto, pero digamos de alguna manera él se acerca a esa visión de Bukele en términos de seguridad y de mano dura contra los criminales, contra los violentos y los grupos armados. En cuanto a Milei, que es el otro 30% que yo relaciono, digamos que su gran relación y cercanía está en la visión que él tiene de la economía y de la poca injerencia que debería tener el Estado en los temas económicos, pero también en el tamaño del Estado. Algo que ha dicho Abelardo de la Espriella es que él considera
que el Estado en Colombia debe ser más pequeño, menos burocrático y que hay entidades que deben ser suprimidas porque están generando duplicidades y gastos de funcionamiento al Estado en un país que necesita ser mucho más austero. Y en ese orden de ideas, su cercanía con Milei lo veo en esos dos asuntos muy concretos. Pro mercado, mayor incentivo a las empresas pequeñas, medianas y grandes para promover mayor empleo y demás. Pero por supuesto el tamaño del Estado, vimos lo que hizo Milei una vez llegó al gobierno, algo de lo que prevé suceder en Colombia y que muy seguramente va a pasar. Él lo dijo en una entrevista justo antes de la segunda vuelta presidencial, es que ya tenía aproximadamente 90 decretos listos para firmar el mismo día de la posesión, y entre ellos es suprimir varias entidades públicas. Entonces, ahí la preocupación es qué va a pasar con las personas empleadas, cómo hacer esa transición, cuál va a ser el método, pero bueno, digamos que ese sería mi análisis al respecto. Y el otro 40%, para entender a Abelardo de la Espriella, yo lo asocio más a la derecha conservadora tradicional colombiana. Es una persona patriota, y de la derecha colombiana ha sido históricamente ese sentimiento de lo que significa ser colombiano, más apegado como a esos valores tradicionales de la colombianidad, incluso a facciones cristianas, supo capitalizar en su lenguaje, en su narrativa y en sus propuestas también muchos intereses y demandas de actores mucho más cercanos a las iglesias, tanto católicas, evangélicas, cristianas en el país. Eso ha sido el conservadurismo tradicional colombiano. Y finalmente, proempresa y seguridad en un país donde, como le decíamos anteriormente, por más de 60 años ha vivido un conflicto interno armado. Él ha prometido que se va a recuperar esa seguridad tanto al nivel rural y urbana, que de alguna manera muchos han sentido que se ha perdido. Entonces, esa sería mi análisis, Santi, a tu pregunta. Armando, buena reflexión. Me encantó esa comparativa, ¿no? Porque es lo que últimamente mucha gente dice, ¿no? ¿Hasta qué punto este candidato se aparenta más a pues las nuevas derechas que vemos en el continente y pues a sus líderes más destacados, ¿no? Que sí son definitivamente Milei y Bukele, ¿no? Así que una manera súper interesante de hacer esas conexiones. Yo creo que Santi igual puede elaborar un poquito más él cómo lo ve. Pero algo que quería comentar que creo que se nos ha ido un poquito. Ya hablamos de su nombre, Abelardo de la Espriella, pero se nos ha olvidado como se le conoce, el tigre, ¿no? Y yo creo que también hay que hablar de ese rol de la comunicación política y cómo de la Espriella ya de verdad utilizado esta comunicación directa, emocional, muy presente en las redes sociales. Yo creo que si algo podemos hablar de la derecha tradicional, ¿no? De la campaña de Paloma Valencia, es que se le fue todo lo que es, yo creo que el voto joven, ¿no? Y como que estar presente de manera más activa en los jóvenes, ¿no? Y creo que es una tendencia que vemos en otras partes del mundo, ¿no? Todo este tema de la manósfera y cómo los jóvenes se están orientando más a las derechas y pues los líderes que están captivando esto y utilizándolo, ¿no? Eso como que un poquito de la parte de la comunicación política. Ya todo el tema ideológico, todo el tema de sus políticas, tal, pues sí claramente tiene ahí elementos distintos. Y último que menciono así rápido es, para mí yo creo otra cosa que me queda es qué tanto va a poder de la Espriella aplicar estas políticas en Colombia, ¿no? En el caso de Bukele yo creo, y El Salvador, yo creo que la problemática de las maras es fuerte tal, pero no deja de ser un país muchísimo más pequeño que Colombia. Yo siendo mexicano también entiendo la complicidad de poner a los criminales, a los narcos detrás de las rejas en un país tan extenso como puede ser Colombia, como es México, y con el calibre de armamento que tienen y el control territorial y urbano a lo mejor va a ser un poco más difícil, ¿no? Y por el tema fiscal, el tema de la motosierra, también yo me cuestiono que para que la motosierra corte bien hay que tener buen apoyo legislativo y por lo que nos comentas, Armando de la Espriella llega con no mucho. Entonces ahí yo me cuestiono un poco qué tan eficiente va a poder de verdad llevar a cabo eso, ¿no? Y ahí la última cosa que digo y pregunta abierta, a lo mejor ustedes me la pueden contestar mejor, es si él no va a poder llevar a cabo esto porque no tiene el apoyo legislativo, ¿qué va a hacer? ¿Más decreto? ¿Orientarse más a concentrar poder en el Ejecutivo? No lo sé. Santi, ¿tú cómo ves el tema de estas derechas libertarias, derechas securitarias? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que justamente Armando resumió eso muy bien, un poquito de esas diferentes matices de la derecha que irónicamente se van juntando en Abelardo, que se convierte un poquito un híbrido capaz, inclusive una representación de lo que es esta nueva
derecha, ¿no? Me gusta mucho cómo tocas este tema, Fabio, de lo difícil que son de replicar estos modelos que aparentemente fueron implementados con tanto éxito, sea el caso de Bukele o de Milei, en sus propios contextos. Es algo que creo que afectará no solamente al Tigre, de las Priellas, sino a otro de los líderes de la derecha, la nueva derecha en Latinoamérica. El caso de Noboa, por ejemplo, ya se me viene a la cabeza. Y creo que esta es una pregunta abierta para nosotros y para los oyentes, ¿no? Que si estos gobiernos no entregan seguridad y tal vez bienestar, prosperidad en estos próximos años, ¿qué viene después? Y ahí tal vez también ya lo viste un poquito, Fabio, una gran diferencia de esta nueva derecha en comparación a la vieja derecha, esa vieja derecha de Macri, de Piñera, inclusive de Duque en Colombia, era una derecha que a pesar de todos sus defectos era bastante institucional. Pro democracia, multilateralismo, tenía otro trato con Estados Unidos y con Donald Trump. Y esta nueva derecha tiene un toque bastante resentido contra las instituciones. Estamos, no sé si ante un retorno del neoliberalismo clásico, pero capaz ante algo más nuevo y más difícil de clasificar, que eso conlleva sus propios peligros que todavía no sabemos dimensionar, no sabemos dimensionar un poquito qué es una amenaza y qué no, ¿verdad? Sí, totalmente. Las preguntas que hacía Fabio son importantes porque justo terminó la campaña el domingo, ayer y el lunes y martes de esta semana ya hemos visto cómo diferentes partidos se han ido autodenominando como partidos de gobierno. Entonces, hay que entender que el nuevo presidente electo de la República es elegido por un movimiento que se llama Defensores de la Patria y que tiene detrás un principal partido muy pequeño que se llama Salvación Nacional, que es el partido literal de las iglesias cristianas más grandes de Colombia, pero que tiene muy pocos escaños en el Congreso de la República. Eso no le da, por supuesto, la mayor fortaleza para muchas de las decisiones que tiene que tomar en términos económicos, políticos, sociales del país, como lo que señalaba ahorita de un pacto histórico que tiene la mayoría de escaños en el Senado de la República, pero el Partido Centro Democrático, que es el segundo partido más votado de Colombia y que representa la derecha tradicional, esa que hablaba Santi ahorita, sí manifestó justo ayer en la tarde que se declaraba partido de gobierno. Y algunos dos partidos que muy próximamente esperamos que se declaren como partido de gobierno van a ser Cambio Radical, que también es un partido de derecha, del ex vicepresidente recientemente fallecido, Germán Vargas Lleras. Pero partidos como Mira, Colombia Justa Libres, que son partidos cristianos, y muy seguramente otra serie de partidos como el partido de la U, es posible que en las próximas horas se empiecen a declarar como partidos de gobierno y eso le dará una coalición que de alguna manera le va a dar bastante fuerza para que el presidente electo pueda tramitar muchas de sus, digamos, iniciativas legislativas en el nuevo Congreso que también deberá instalarse el 20 de julio. Como les decía anteriormente, Colombia eligió Congreso de la República el pasado 8 de marzo, se instala el 20 de julio de este año y ese nuevo Congreso es el que posesiona al nuevo presidente el 7 de agosto. Entonces, es posible que el presidente electo llegue con un escenario político muy favorable a gobernar a Colombia, aunque hoy pareciera que no tiene esas mayorías de manera taxativa literal. Entonces, eso explicará tu primera pregunta. Lo segundo, el marketing digital, justo analizamos durante estos días con diferentes colegas y es, por un lado, cómo supo manejar las redes sociales, el entorno digital, la campaña de Abelardo de la Espriella, con símbolos, con figuras, con canciones y apelando a elementos que unen a los colombianos y que están muy grabados en la mentalidad del ciudadano colombiano, que fueron muy potentes en la campaña presidencial y que incluso fueron meritorios de por días y horas sanciones, pero que luego de manera judicial fueron revertidas. Pongo ejemplos. Entonces, por un lado, el uso de la camiseta de la Selección Colombia. Llegó un momento y un punto en que si tú veías a un ciudadano, no solo el día de las elecciones, sino en la calle durante este periodo electoral, con la camiseta de la selección, era de una vez relacionado o catalogado como un muy posible ciudadano, digamos, que apoyaba la candidatura de Abelardo de la Espriella. Y por supuesto, pues también fue una estrategia política que muchos dicen le salió bastante bien por la cercanía que además tenía el Mundial con las elecciones presidenciales y por supuesto que esa conexión en un momentum tan importante como este, que además si hay algo que une a los colombianos es la selección Colombia, supo jugar a favor de la campaña presidencial. La verdad estamos comenzando a entender un poquito esta derecha y creo que será imposible definirla en solamente
un episodio, ni siquiera un episodio, un bloque de un episodio. Algo que sí tiene en común esta derecha, por supuesto, una relación activa con Trump, o está inclusive impulsada por Trump, y esa relación puede ser ideológica, en el caso de Milei o Kast, estratégica, me atrevería a decir en el caso de Bukele y Abelardo, o simplemente de imagen. Esta internacionalización de la marca de la derecha política pasa ahora mucho más por Washington que por otras capitales. Y por supuesto, hablando de Washington, muchachos, me parece bastante apto ya poder pasar al siguiente. Santi, sí. Yo creo que no hay manera de no entender nuestra región sin la fuerte intervención de Estados Unidos, ya sea militar, como lo vimos en Venezuela, las amenazas que le está lanzando a Cuba, también a México, o simplemente económica o política, ¿no? Que esa sí la vemos representada en todo el continente, ¿no? Y bueno, ya también todo el tema cultural con el fútbol, tal, con Estados Unidos ganándole a Paraguay, Santi, lo siento mucho, pero también creo que juega, ¿no? A nivel latinoamericano, decir, ojo, con los americanos está jugando buen fútbol, también juega, ¿no? Entonces, el rol de Estados Unidos en nuestra región, claro que es súper presente y tenemos que tocarlo, ¿no? Armando, me gustaría preguntarte, se habla mucho de la influencia americana en el ciclo electoral este que vimos en Colombia. ¿Tú qué tanto impacto crees que tuvo? Y bueno, ya también si puedes hacer un análisis de cómo crees que podía seguir jugando, ¿no? Tenemos las elecciones de Brasil en octubre, entonces, ¿crees que sí jugó mucho en Colombia? Fabio, yo te diría que esta pregunta de la injerencia norteamericana, como muchos dicen en la campaña presidencial, hay que verla de diversa óptica. Yo honestamente siento que de alguna manera Estados Unidos ayudó a definir el clima del proceso electoral, ¿sí? Pero no el resultado de las elecciones. Y eso me parece importante desde el caso colombiano, es mi perspectiva por lo menos al respecto, y es, fue muy interesante que durante el proceso electoral Trump se reunió con Gustavo Petro luego de 4 años de una relación tensa y de desconexión completa entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos. Muchos decían, y la lectura que se hacía es, como la reunión salió bastante bien entre Gustavo Petro y Donald Trump durante la campaña electoral, esto fue un gran espaldarazo o empujón a la campaña de Iván Cepeda, de demostrar que la izquierda colombiana sí es capaz de sentarse con sus contradictores, y lo ha sido Donald Trump, y además de dos personas que emocionalmente se parecen tanto desde mi perspectiva como Gustavo Petro y Donald Trump, por la manera como reaccionan, cómo responden, cómo se comportan, que pudieran haberse visto y conversado. En Colombia en su momento eso fue como, wow, qué gran logro. Sin embargo, conociendo cómo es la figura del presidente de los Estados Unidos, no pasó mucho tiempo, ni muchos meses, cuando el presidente Donald Trump empezó a publicar mensajes en sus redes sociales respaldando la campaña de Abelardo del Espriella de una manera muy explícita y muy pública y deliberada. Entonces, en ese orden de ideas, uno podría decir, por supuesto, que cuando el presidente de la nación más poderosa del mundo dice mi candidato en Colombia es este y no este, pues para muchas personas eso es un elemento adicional para reafirmar su posición o para definitivamente decir no, no voto por este candidato. Yo creo que le hizo más bien que mal a Abelardo de la Espriella, por supuesto, el apoyo de Donald Trump en su campaña, y más bien que mal, desde mi perspectiva, a toda la campaña, eh, pero no fue determinante en el resultado. En Colombia creo que existe una autocrítica también frente a lo que ha sido históricamente el rol de los Estados Unidos en el país. Y por ejemplo, si bien muchos dicen y critican desde una posición mucho más nacionalista, no podemos prestar el territorio nacional para bases norteamericanas. En Colombia tenemos el mayor número de bases norteamericanas de la región, se puede decir, pero digamos que como nos une algo que es la seguridad, la lucha contra los grupos armados ilegales, contra el narcotráfico, casi que podemos decir que ese apoyo de los Estados Unidos para Colombia termina siendo un apoyo positivo desde muchas esferas. O sea, yo creo que por más allá de las críticas que pueda haber, en Colombia tuvimos algo hace muchos años que se llamó el Plan Colombia y fue un apoyo económico y militar de los Estados Unidos al país en la guerra contra las FARC y contra el narcotráfico, pero que hoy yo creo que muchas personas de diferentes espectros políticos, tanto de derecha, de centro, izquierda, lo valoran y lo reconocen más allá de las críticas que puede existir. Entonces, eso lo digo como para entender por qué siento que no es determinante en el resultado, sin el clima político, por las diferencias o las emociones o resistencias que puede generar Donald Trump desde su figura
como persona, más allá de ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, eso por un lado, pero adicionalmente siento que no ha sido solo una injerencia norteamericana, sino una injerencia latinoamericana. Si se entiende como injerencia los apoyos públicos de presidentes de la región a un candidato en específico que hoy es el candidato electo como presidente en Colombia. Tuvimos un apoyo explícito de Bukele, un apoyo explícito de Milei, de Noboa en Ecuador, de Kast en Chile, incluso el presidente de Paraguay. Entonces, digamos que todo eso generó un entorno de muchas personas en Colombia que decían, este gobierno nos está dejando sin buenas relaciones con Panamá, no tenemos buenas relaciones con Ecuador, no tenemos buenas relaciones con Chile, no tenemos buenas relaciones con Perú, no tenemos relaciones con Argentina, no tenemos relaciones buenas con Estados Unidos, que al recibir esa cantidad de apoyos internacionales terminó viéndose como una oportunidad de recuperar también de alguna manera un posicionamiento estratégico que ha tenido Colombia en la región. Y por supuesto que para Estados Unidos una figura como la de Abelardo de la Espriella representa eh, un apoyo mucho más estratégico de lo que hubiera sido Iván Cepeda, por lo que históricamente ha representado Colombia en lo militar en su lucha contra la presencia china en la región, que hablábamos ahorita y que se profundizará también quizás más adelante, pero es una posición muy estratégica por su cercanía al Canal de Panamá, su cercanía con Venezuela y la presencia china en Venezuela muy fuerte, pero también la cercanía en el Mar Caribe, mucho más cerca está y la presencia que puede tener Estados Unidos en el Mar Caribe de Colombia que la que puede tener desde la Florida. Entonces, como que si uno analiza todo de geopolíticamente el panorama, pues por supuesto va a entender este apoyo norteamericano. Dos interesantes cosas y Santi, te pregunto a ti cómo lo ves. Es que se me hizo muy interesante ese análisis geopolítico de Colombia. Recuerdo en este libro tan famoso, Las Relaciones Internacionales de Huntington, el choque de las civilizaciones, y cuando hablaba de América Latina, te decía, ¿qué país latinoamericano podría ser como ese líder? ¿No? Y decía, México, muy al norte, muy cerca de los mercados americanos. Brasil, muy grande la economía, pero pues hablan portugués, otra cultura. Y hablaba de Colombia, ¿no? Hablaba, Colombia es un candidato interesante. Al final, por miles de obstáculos y tal, pues tal vez no. Pero yo veo a Colombia ahí en medio y tal, y con una población fuerte, con una economía tal, y oye, Colombia es un gran candidato para ser una de esas voces regionales fuertes, ¿no? Buen punto. Y lo de la Escuela de las Américas, sin duda alguna, algo que creo que podemos seguir elaborando. Sí, Fabio, la verdad, interesantísimo el análisis de Armando y tengo el honor de introducir el elefante de la sala al mediados del segundo bloque, que es lo acontecido el 3 de enero de 2026, ¿no? La intervención americana para sacar a Maduro de Caracas, creo que es el acontecimiento más significativo en nuestro continente de los últimos años. Me pregunto si del siglo inclusive. Y ya pasaron 6 meses, ¿eh? Ya pasaron 6 meses. Las repercusiones son, por supuesto, gigantes. Lo vimos, por supuesto, en los últimos, durante el ciclo electoral en Colombia. Y probablemente todavía no las dimensionamos del todo. Entonces, para comenzar a entender un poquito, a Fabio, esto, no entraremos en todos los detalles de Venezuela porque ya los colegas le dedicaron un episodio especial a esto. Obviamente, seguimos con los hermanos Rodríguez al mando de Venezuela. Seguimos con un régimen chavista que se está reorientando de manera pragmática a lidiar con Trump. Una crisis humanitaria que no se resuelve todavía. La inflación en Venezuela, por ejemplo, sigue en el 60%. Esta operación para sacar a Maduro no mejoró para nada las condiciones materiales de los venezolanos. Pero lo más importante de este episodio es ese impacto que tuvo en la política nacional en todos los países del continente. Ya lo tocó Armando y me interesó mucho escuchar un poquito cómo también afectó eso, esta influencia que tuvieron otros líderes de la región en la elección de Colombia. Y yo tal vez lo conecto eso de vuelta a Trump, en el sentido de que me imagino que muchos de estos países están haciendo eso también para comenzar a armar ese bloque de las derechas, para también comenzar a tener una oposición más consistente con Trump. Y también creo que es otra manera de copiar a Trump. Otra vez, veíamos como muchos de estos líderes le copiaban a Trump en diferentes maneras. Y creo que es esta otra manera de hacerlo. Esto le ayuda a alzar también el perfil de Abelardo en Colombia. Me imagino que Abelardo eventualmente podría retornar el favor a alguno de estos líderes. Creo que esta es una práctica, una estrategia que Trump tiene en varios de los países. Armando decía, por supuesto, que esto tal vez no necesariamente le ayudó a De la Espriella, pero creo que es una manera de copiarlo un poquito.
Me pregunto, no sé, tal vez las repercusiones más a largo plazo, Fabio. Este es un presidente, por supuesto, peligrosísimo para la región, ambos desde el punto de vista de lo que pasa directamente con Venezuela, pero también de lo que pueda suceder con esta influencia que puedan tener otros países, otros líderes de Latinoamérica en otras elecciones del continente. Y por supuesto, tenemos que comenzar a hablar, Fabio, de Cuba. Un país que ya está en probablemente su crisis económica más severa desde la caída de la Unión Soviética. Simbólicamente acaba de perder al principio de año a su aliado más cercano, y dentro de lo que está pasando en Irán se habla mucho de que posiblemente Cuba sea esta siguiente víctima del intervencionismo trumpista. No sé, Fabio, si vos tenés ya un pronóstico ahí o si lo querés reservar todavía. Mira, con Trump no se sabe, pero recuerdo, Santi, en uno de los episodios pasados, me parece que es el de la hegemonía depredadora, ¿no? Cuando empezó la guerra de Irán y hablamos de esas conexiones de lo que pasó en Venezuela, lo que estaba pasando en Irán y esa lógica de la política exterior americana. Y recuerdo que mencionabas como a lo mejor ojo con los midterms y ojo con la popularidad bueno, la popularidad de traer abajo al régimen cubano para el voto latino. Y viéndolo visto en la intervención que vimos en el Medio Oriente, Trump necesita una victoria de política exterior. Si pudiera yo a lo mejor dar mi propio visto, yo creo que algo militar no se va a ver. Yo creo que esto va a ser más como más presión económica, política y a lo mejor allí el régimen cubano soltando un poco. Pero la veo complicada porque también no es lo mismo Venezuela que Cuba, ¿no? Entonces nos falta todavía medio año para ver cómo se dan las cosas, pero hago eco a tu comentario de ojito con los midterms en noviembre. Otra consecuencia que tuvo esta operación en Venezuela, en nuestro continente, fue un poquito revelando esta fractura en Latinoamérica en tal vez dos campos, ¿verdad? El anti-Trump y el pro-Trump. Creo que esto no es un accidente, es un reflejo de estas divisiones que estamos un poquito analizando en el bloque uno. Armando, no sé cómo ves concretamente la posición de Colombia en este espacio, en el continente, cambiando con la llegada de Abelardo. ¿Cómo ves las relaciones de tu país ahora desarrollándose un poquito con Trump y con Estados Unidos? No, sin lugar a dudas, yo creo que la relación del nuevo gobierno, el gobierno entrante con los Estados Unidos, va a ser una relación mucho más cercana, incluso desde antes que comience. El día de la segunda vuelta presidencial, una vez tuvimos los resultados finales del preconteo, que nos daba el mensaje de que el presidente electo era Abelardo del Espriella. Hubo una llamada por medio de Bernie Moreno, que es un senador colomboamericano de los Estados Unidos, con el presidente Donald Trump. Es decir, esa comunicación no esperó la posesión. Inició el mismo día del anuncio que ganaba por el preconteo a la presidencia de de la Espriella, lo cual demuestra no solamente la cercanía con actores importantes de la política norteamericana adicional al presidente de los Estados Unidos. Hay una cercanía adicional con Marco Rubio entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y el secretario de Estado de los Estados Unidos, lo cual es muy determinante para las relaciones con los Estados Unidos y que como hemos visto, tanto Vance como Rubio y Moreno, Bernie Moreno, por lo menos desde el caso de Colombia, son tres actores muy importantes en la relación con los Estados Unidos. Cuando al presidente Petro se le incluye en la lista Clinton, quien lo solicita es el secretario de Estado, Marco Rubio. Mm, en la visita a los Estados Unidos del presidente Petro que yo mencionaba y resalto que fue como ese el único momento de encuentro luego de 4 años entre el actual gobierno y los Estados Unidos, quien estuvo presente fue Bernie Moreno, que es colomboamericano. Entonces, son tres figuras importantes de la dinámica, pero digamos bilateral de los países muy cercanas a Abelardo de la Espriella. Número uno, y creo que eso determinaría o mostraría una relación sin duda alguna mucho más dinámica, más fluida, con una comunicación mayor. Pero adicionalmente, el presidente de los Estados Unidos, antes de ayer, en una entrevista que le hizo un periodista de la Casa Blanca afiliado a una cadena nacional de medios de comunicación, decía, es que Abelardo hizo algo fácil para caerme bien. Y es, número uno, habla bien de mí. Número dos, ha reconocido las cosas que ha hecho por los Estados Unidos que ningún otro presidente ha hecho. Pero número tres, es un empresario y outsider como yo. Entonces, hay como unos elementos de identidad adicional que siento que sobre esta relación pesan mucho viendo la manera como actuó el presidente de los Estados Unidos, que yo siento que lo conecta mucho con Abelardo de la Espriella, lo cual determina que sin duda alguna va a haber una muy buena relación. Y lo tercero, pues evidentemente creo que eso se va a traducir eh, en unas políticas muy concretas en términos de seguridad.
en términos económicos, en términos de inmigración, y en ese orden de ideas creo que va a haber una cooperación bilateral entre países mucho mayor, mucho más fuerte, mirando otra vez quizás hacia los Estados Unidos, no mirando tanto hacia China, sin dejar de lado que por supuesto eh, tenemos en Colombia una inversión extranjera muy diversificada durante los últimos años que ha sido importante y que obviamente no se puede echar para atrás, pero que de alguna manera también siento va a reforzarse nuevamente la inversión norteamericana, empresas norteamericanas de Estados Unidos, exportaciones colombianas, al principal exportador y comprador que también tenemos, que son los Estados Unidos de América. Creo que también empiezas a hacer referencia a este último bloque que queremos tocar, ¿no? Y esa dinámica entre, bueno, esta competencia geopolítica y económica que vemos entre Estados Unidos y China en la región, ¿no? Pero antes de pasar a eso, me gustaría elaborar un poquito sobre lo que hablas de la identidad y el rol ya del personaje, ya del líder como tal, en su relación con Trump, ¿no? Y bueno, mucha gente que nos escucha es de México, yo soy mexicano y también yo quisiera hacer un poco de énfasis en el rol que Claudia Sheinbaum ha tenido ahora con la relación con Estados Unidos, ¿no? Y el cambio de retórica, esa relación que han tenido con Donald Trump, creo que ha también diferenciado cómo muchos líderes alrededor del mundo se han llevado a cabo con Trump, ¿no? Aliados tradicionales como los europeos que pues por las alianzas que hay, por tal, uno pensaría que se iban a llevar con él y no. Yo honestamente creo que Claudio Sheinbaum es de los únicos pocos líderes del mundo que no se la ha llevado tan mal, ¿eh? Ahora, una cosa es en el público, en la retórica, en lo que se dice, y otra cosa es tras bambalinas, cómo los acuerdos pasan, ¿no? Entonces yo creo que también saber medirle la palabra a Donald Trump, saber cómo elogiarlo de cierta manera, puede jugar a favor de un líder, ¿no? Pero ojo, porque si vas y te doblas ante él, tampoco te viene bien, ¿no? Entonces, saber jugarle ahí los papeles a Donald Trump es muy complicado, pero sin duda alguna esa parte identitaria, esa parte de la retórica, esa parte de la ideología juega, ¿no? El caso de Milei yo creo que es uno de los más claros. Tampoco creo que las tienes de ser su mejor amigo. Cuando le viene bien, no, porque los americanos no son amigos. Ellos tienen intereses y si les viene bien te apoyan, pero cuando no, adiós, estás solo, ¿no? Entonces creo que ese rol del líder y cómo se lleva su relación con Trump es crucial de cómo la geopolítica se mueve hoy en día. Sí, definitivamente. Creo que también en ese plano, ¿verdad? Colombia pasa un poquito de un lado a otro y será interesante ver con lo que ustedes dos comentan cómo Abelardo se va a desempeñar. Creo que irónicamente en un continente que está muy marcado por los extremos hoy día, vemos que en sus relaciones exteriores encuentran un poquito moverse hacia el centro. Fabio hablaba mucho de Claudia Sheinbaum, una lideresa de izquierda que en principio tiene una actitud mucho más confrontadora con Trump, pero que igual busca mantener esos buenos lazos con Estados Unidos, obviamente de manera muy pragmática. También podemos decir lo mismo de Lula. Todos estos actores condenaron mucho lo sucedido el 3 de enero. Y del otro lado tenemos un campo que está mucho más alineado con Trump. A esto se une de la Espriella y Colombia. Pero son líderes que igual un poquito buscan resaltar su soberanía e independencia, ¿verdad? Un poquito por lo que vos decías, Fabio, de que los americanos al final nunca son tus amigos. Pero también por el simple hecho de que estos líderes al final son... Armando lo dijo, patriotas nacionalistas, entonces no quieren del todo estar dependiendo o verse muy cercanos al actor del norte, que tal vez eventualmente eso les podría llegar a pasar factura. Y de esta manera, Armando y Fabio, comenzamos a ver cómo nuestro continente comienza a navegar un periodo poco antes visto. Esta es la presión del viejo hegemono, Estados Unidos, mientras que uno nuevo se está adentrando. Estamos hablando, por supuesto, de China. Entonces, charlemos un poquito de lo que es esta rivalidad Estados Unidos-China y lo que significa para Latinoamérica. Armando Santi, es indudable, ¿no? Es indudable que América Latina lleva ya rato, ¿no? Siendo un campo de batalla por esa influencia, ¿no? La inversión china ha crecido mucho desde el comienzo del siglo. Está también esta relación ligada muy fuertemente al boom de los commodities, que también le dio mucho beneficio a lo que hablábamos, ¿no? Esa marea rosa de los 2000. Una tendencia que a lo mejor fue un poco silenciosa y a veces no se notaba tanto. Y bueno, Estados Unidos claramente, pues, incómoda siempre ahí, ¿no? También tratando de ver cómo ellos no dejaban de perder el control de algo que en sus ojos es suyo. No se nos olvide que ante Estados Unidos, América Latina, ellos juegan como si fuera su patio trasero, ¿no? Algo que yo siento que es algo horrible de cómo hablar de la región, pero es verdad que influencia política, económica y militar hemos visto desde que Estados Unidos es un país, ¿no?
En fin, chicos, es cierto que Latinoamérica se vuelve a centrar en este tablero geopolítico por influencias. Armando, empezando contigo, ¿cómo lo ves tú? ¿Tú por dónde, qué ejemplos ves? ¿Dónde crees que empezamos a ver esos choques en nuestra región entre los dos titanes geopolíticos? Pregunta importante, interesante, porque por ejemplo desde el caso colombiano, y ya me ampliaré un poco más a la región, en este momento la obra de infraestructura más importante que se está haciendo en el país está siendo ejecutada con inversión, digamos, por supuesto, un proceso público-privado con inversión también colombiana, pero con operación y mucha inversión también china, que es el Metro de Bogotá. Y al analizar ese caso, es muy interesante porque sin duda alguna eso también demuestra cómo la presencia china ha ido tomando mucha fuerza en el país sin que todavía se haya convertido en la principal, digamos, inversión extranjera colombiana. Todavía Estados Unidos, incluso si miramos fuentes de inversión extranjera con base en la información de el Banco de la República, todavía en inversión europea, incluso canadiense, sigue siendo mucho más fuerte, pero en obras significativas, importantes para el desarrollo social y económico del país, como el Metro de Bogotá, por ejemplo, para colocarlo sobre la mesa, por supuesto que es determinante en esta relación, aunque por supuesto siento que en contextos geopolíticos y viendo los gobernantes que van llegando en la región, eh, pues, de alguna manera siento que son personas que pueden tener la capacidad de darle manejo a esas relaciones sin generar como una tensión adicional como de pronto la que uno esperaría con el gran actor que tenemos en las Américas como son los Estados Unidos. Entonces, número uno, siento que hay una presencia mucho más fuerte en países como Colombia, que no tenía antes, pero que no significa que sea determinante para deteriorar una relación histórica con los Estados Unidos. Si lo miramos en la región, pues desde la llegada de Donald Trump, por ejemplo, una de sus principales ambiciones ha sido cómo recuperar el canal de Panamá. Incluso una de las principales tensiones que vimos muy cercanas era qué significaba eso de recuperar el canal de Panamá. ¿Era que se devolviera a los Estados Unidos o era más que todo una presencia simbólica, tanto militar, pero política, en ese lugar donde gran parte del comercio que pasa por allí es un comercio que viene desde Oriente? Entonces, esa lectura de entendimiento de qué significa el canal de Panamá a través de los americanos hacia los americanos, pues yo siento que es una de las mayores tensiones que hemos tenido en los últimos años y que yo creo que de alguna manera se ha ido sorteando con los acuerdos a los que ha llegado el gobierno actual de Panamá, también con los Estados Unidos, y yo creo que se relaciona más que todo a temas de presencia, y entender que América es para los americanos, y en América, digamos, las decisiones las toman los americanos, pero cuando hablamos de América para los americanos no es una América necesariamente de América para los colombianos o América para los mexicanos o América para los bolivianos, es una América más determinada por decisiones norteamericanas o estadounidenses. Pero yo creo que el caso que mencionábamos en la sección anterior, y qué pena conectarlo, pero creo que tiene que ver mucho que ver porque si bien desde lo económico es el enfoque quizás que le queremos dar, pues el político es importante, y lo que pasó en Venezuela también fue una manera de demostrar eh, la fuerza norteamericana en zonas donde cada vez haya mayor presencia también militar china. Y esa presencia china no es solo económica, también es en temas de seguridad, donde muchos países decidieron y prefirieron, en vez de comprar armamentos a Estados Unidos, o mirar a Rusia o mirar a China, como es el caso de Venezuela, incluso Cuba. Y por supuesto que ese nuevo escenario que tenemos en la región, con esas transiciones que tenemos hoy en Venezuela, las transiciones hacia la derecha en diferentes países de la región que analizábamos anteriormente, y lo que pueda pasar o no en Cuba, pues también va a demostrar mucho más la presencia norteamericana en la región, desde ese punto de vista que me parece importante no dejar de lado. Sí, Armando, yo también quería comenzar a tocar un poquito el caso de Panamá. Me encanta, por cierto, que traigas a la mesa el caso del Metro de Bogotá, que creo que lentamente se está convirtiendo en una especie de sagrada familia para los colombianos. Y en el caso de Panamá, obviamente, creo que significa para nada un cruce menor. Creo que esto amenaza en convertirse en un precedente importante que se podría replicar en otros rincones del continente. Porque aquí recordemos que dentro de toda la presión, Trump consiguió varias victorias. Logró que Panamá dejara de ser un socio comercial de la Ruta de la Seda, de la estrategia de la Ruta de la Seda. Y lo más notable es que en enero de este año, del 2026, bajo presión de los Estados Unidos, Panamá anunció que iba a anular unas concesiones muy importantes otorgadas a una empresa china para operar partes del canal. Estas concesiones habían estado en vigencia por más de 3 décadas.
Así que imagínense. Pero un ejemplo que me gustó mucho mientras estaba investigando sobre este episodio era el caso del megapuerto de Chancay en Perú. Un puerto que recibió muchísima inversión china y que ahora mismo está siendo operada por la gigante COSCO. Es uno de los proyectos de infraestructura más estratégicos y significativos de China en Latinoamérica. Es uno que abre una ruta directa entre el Pacífico y China y que inclusive conecta un poquito hasta Brasil, una ruta directa que tienen los brasileños al Pacífico. Esto es otro ejemplo de cómo este clash entre Estados Unidos y China se está materializando. Vemos inclusive cómo Estados Unidos está buscando posicionarse de buena manera con Perú, para eventualmente obtener algunas concesiones del lado del gobierno peruano. En enero de este año, Estados Unidos designó a Perú como un gran aliado no OTAN. Un estatus importantísimo para Perú para beneficiar de colaboraciones militares más estrechas. Y el State Department lentamente está comenzando a expresar sus preocupaciones bastante formales de cómo China podría llegar a usar ese puerto. Así que creo que ese es un ejemplo bastante increíble de cómo otro país latinoamericano se está viendo implicado en esto. Por ahora Perú logra beneficiarse de esto porque logra estar en ese balance, pero vemos cómo ya se están creando estos mini choques, por así decirlo. Sin duda alguna. Otro ejemplo que pondría ahí es a lo mejor el cambio de postura de Ecuador, con Noboa también diciendo, bueno, vamos a abrirnos a que haya soldados o tropas de otros países, obviamente haciendo referencia directa a Estados Unidos, en su territorio para también luchar un tema fuerte, violento que también Ecuador está pasando, ¿no? Y interesante ambos ejemplos, Panamá, Perú. Fíjense, Perú hablamos poco en este episodio, pero también todo el tema de las elecciones que se vio Keiko Fujimori, el rol de su padre, de Alberto Fujimori. Tenemos un episodio muy interesante, Santi, que grabamos de la iliberal internacional, ¿no? Y la diferencia de las antiguas dictaduras, las antiguas autocracias y las nuevas. Y creo que Fujimori padre es un gran ejemplo de ese cambio entre las dos, ¿no? Cómo empieza a adaptar nuevos tipos y convertirse en un autoritario más moderno, ¿no? Pero bueno, creo que podemos referirnos a ese episodio y a lo mejor hablarlo más adelante, ¿no? Pero Perú, abrazo a nuestros amigos de Perú, a Jimena y a este Martín. Chicos, también quisiera hacer una rápida mención a lo mejor del caso mexicano que vimos en febrero, ¿no? No sé si recordarán ese ataque al Mencho, ¿no? El líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Todo el mundo dijo, hostias, no, el Mundial va a ser un baño de sangre, no sé qué. No se ha visto así, pero es verdad que la presión americana hizo, yo creo, no soy experto en seguridad mexicana, pero evidentemente como Trump empujó al gobierno mexicano hizo que esa operación se llevara adelante, ¿no? Se dice que ha habido un pacto ahí con los narcos para que no haya mucho movimiento durante el Mundial. Se verá, falta todavía medio torneo, pero por ahora yo no he escuchado gran tema, ¿no? Pero también como el gobierno mexicano actúa, está muy cooptado por la presión que le ponen los estadounidenses. Chicos, cambiando también el balón del lado de la cancha y para también darle conclusión, China, ¿no? China está moviendo las cosas. También tenemos un episodio donde hablamos de la mentalidad y cómo los chinos operan. Yo creo que podemos hablar perfectamente de esta manera un poquito no pacífica, pero a lo mejor un poco más callada, ¿no? Invertir poco a poco, no hacer mucho ruido, verse como ese actor más sabio, ¿no? Que vea el futuro, ¿no? Ante la posición de Donald Trump más disruptivo, más gritón, ¿no? ¿Les funcionará? ¿No les funcionará? A verse, ¿no? A verse, pero sin duda alguna apostar por empresas privadas, invertir inversiones, ¿no? Antes de grabar hablábamos que una cosa es tener barcos y ejércitos, claro que eso es presión, claro que eso es tener ahí poder, pero otra cosa que no se siente tanto es el dinero, la influencia, tal. Y yo creo que ahí China las tiene de ganar si saben jugar bien sus cartas. Y está también el factor Taiwán, ¿no? Que es algo muy interesante. Santi, tú eres de Paraguay, tú lo sabes. Paraguay de esos pocos países que siguen apoyando. Le mando un abrazo a un amigo nuestro, Juan, que está ahí trabajando en la embajada de Taiwán en Paraguay. Juan, un abracito. Pero Santi, tú eres el experto de Paraguay. ¿Cómo ves este caso? Sí, seguimos siendo uno de los pocos países, uno de los dos países latinoamericanos que sigue reconociendo a Taiwán y no a la República Popular de China. Pero también comenzando a entender un poquito, Fabio, lo que es China, la nueva estrategia de China de cara a cómo se está posicionando Estados Unidos. Lo ibas tocando un poquito. Estados Unidos, este actor invasor que interviene en la política doméstica, agresivo, esa es la imagen que China está tratando de pintar
representar de Estados Unidos, mientras que ellos se posicionan como un actor un poquito más responsable, que ponen énfasis en la cooperación y sobre todo en el respeto a la soberanía de los países. Lo hizo justamente publicando su tercera política hacia Latinoamérica en diciembre, a pocos días de que la administración de Trump haya publicado su ya famosa Estrategia Nacional de Seguridad. Así que vamos entendiendo un poquito en este análisis China versus Estados Unidos, uno que invierte y negocia, mientras que otro exige y un poquito impone un poquito más. Obviamente Estados Unidos pasa por procesos electorales, a lo que China no hace, así que la trayectoria de esta política de Estados Unidos está un poquito en duda. Pero claro, con el caso de Panamá también podemos ver cómo China, cuando quiere, puede volverse bastante agresivo. Hay una dependencia que se generó en nuestro continente hacia la economía china, que eso eventualmente China lo puede usar a su favor. En el caso de Panamá, China comenzó a detener buques que llevaban la bandera panameña, que hasta ese entonces era una de las más usadas y confiadas en el comercio marítimo. Panamá justamente está un poquito buscando reparar el daño a su relación con los chinos y está teniendo muchas dificultades. Y eso nos invita un poquito a pensar en este balance que nuestros países tienen que hacer. Se muestra como neutra en Latinoamérica, pero su posición, por supuesto, eventualmente no es sostenible de lograr este balance. Para citar un poquito dos contradicciones, Milei retiró a Argentina también de la ruta de la seda, pero no puede ignorar que China es uno de sus principales socios comerciales. Como bien decías, Noboa se alineó con Trump en seguridad, pero tampoco puede romper del todo con Pekín. No sé, entonces, Armando, pensando un poquito en el caso de Colombia, pero también en la región, te invito a pensar de manera de otros países, de tus vecinos, de tus compañeros latinoamericanos. ¿Cómo ves este acto de balance? Si lo crees sostenible o si crees que esto nos puede venir un poquito a nuestro favor para ya ir cerrando el episodio. Como tú lo estabas señalando y lo que decían Fabio ahorita, es bueno, es necesario, es positivo. A mí me parece, y me parece que va a ser el camino que van a tomar muchos gobiernos y es saber diferenciar lo económico de lo político y por supuesto lo económico de lo que tiene que ver con temas de seguridad. Yo creo que toda la alineación de muchos países de la región con lo denominado como el escudo de las Américas va haciendo alguna a ser la principal apuesta de lo que vamos a llamar como una doctrina nueva Monroe, pero más Trump Rowe, de América, para los americanos más como alineados en temas de seguridad. Pero en términos económicos va a haber, desde mi perspectiva, aunque hoy los presidentes de la región y los que están mirando países más hacia la derecha otra vez se muestren más cercanos hacia los Estados Unidos, una flexibilidad en términos económicos, porque de todas maneras seguimos siendo países latinoamericanos donde la inversión extranjera va a ser necesaria en un escenario global de cada vez mayor recorte de cooperación internacional. Por ejemplo, muchos de nuestros países todavía necesitan de la cooperación internacional, necesitan de la inversión extranjera, y en ese orden de ideas creo que va a ser muy difícil para un país latinoamericano decirle no del todo a la cooperación china o a la inversión china o a la inversión no norteamericana. En ese sentido, creo que, no sé, como dirían de pronto algunos es, la economía no se toca independientemente de las visiones políticas que se puedan tener. Y yo creo que ese va a ser un poco el escenario que vamos a tener en muchos países de la región en los próximos años. Mm, y siento que la discusión, si nos damos cuenta, no sé, desde mi perspectiva, puede ser también como para un análisis posterior, pero la discusión cuando uno mira entre Estados Unidos y China es más cómo generamos un equilibrio entre usted y nosotros a nivel global de fuerza, de demostrar, digamos, más tamaño, pero de ideas, pero siento que en lo económico igual hay muchas cosas similares entre los chinos y los norteamericanos, donde siento que por eso hay que diferenciarlo completamente y la disputa no va a estar por ahí. Es una disputa más política y geopolítica, donde la economía queda en un lado especial. Yo, Armando, para concluir, te hago también un poco de eco, pero lo pasaré un poquito más al campo teórico, ¿no? Hay una teoría interesante, se llama el realismo periférico, la estudié cuando hice mi intercambio en Argentina, ¿no? Y habla de eso, de entender la pirámide del poder
Y mira, yo sueño en un mundo donde América Latina es la que dicta los términos, pero siendo honestos y realistas, no lo somos. Tenemos a las potencias militares y económicas que buscan a ver quién gana, ¿no? Entonces creo que los países de América Latina tienen que entender esa disparidad del poder y en qué parte de esa pirámide están. La mayoría de ellos están en esa parte mediana-baja. Entonces, cómo juegas tus cartas dependerá de muchos factores: cercanía con centros de poder, qué recursos tienes, qué capacidad económica tienes. Entonces, los líderes van a tener que saber cómo balancear eso, pero ser inteligentes, porque si te vas mucho a un lado que a tu hegemón regional, siendo los Estados Unidos, no le gusta, te pasa lo que le pasó a Venezuela o a Cuba. No, hay que entender que el poder de China militar no va a llegar a América Latina. Lo hemos visto ahora con Irán, también hemos visto el despliegue militar que tiene Estados Unidos, es brutal. Que ganen las guerras políticas es otra cosa, pero las guerras militares, yo creo que seguimos en un mundo donde Estados Unidos las tiene por ganar. Entendiendo eso, yo creo que los líderes tienen que saber cómo jugar, pero tampoco doblarse ante Estados Unidos, ¿no? Porque ahí es donde también pierdes. Si te entregas todas tus cartas a un mismo postor, te la va a jugar, ¿no? Entonces creo que va a ser muy complicado, porque tampoco le gusta a Estados Unidos que los países de América Latina negocien muy abiertamente con sus rivales. Tendrán que saber cómo jugarla, ¿no? Aquí entra un factor interesante, que es encontrar otros partners, ¿no? El Tratado de Libre Comercio que se hizo con la Unión Europea, ¿no? El Mercosur, México, creo que Chile también son maneras, ¿no? Como a lo mejor empezar a tratar de diversificar, por lo menos desde el área del comercio. Y bueno, por ahí a lo mejor es donde tirarle, ¿no? Creo que este es un tema también que nos da para otra hora y media de conversación, pero por ahí yo, Santi, tiraría mis últimas ideas. Por favor, te toca a ti el privilegio de concluir, Santi. ¿Cómo terminas una conversación tan rica como la de hoy? Sí, los latinoamericanos no dominamos el mundo porque no queremos. Pero sacando un poquito el chiste, no, sinceramente nuestro continente, si nos ponemos de verdad a analizarlo objetivamente, un continente con litio, uno de los recursos más preciados de la era sostenible, muchísimo petróleo obviamente, tenemos el país con las reservas petroleras más grandes del mundo, puertos mega estratégicos y por supuesto 670 millones de consumidores. Eso te pone automáticamente en el centro del tablero geopolítico. Creo que pasamos unas décadas, capaz unos años, un poquito fuera. El Pacífico, el Medio Oriente, inclusive África, logró ocupar un poquito más la mente de los analistas geopolíticos y ahora estamos bastante cerca del centro y me atrevería a decir inclusive en el centro. Y con esto lleva muchas consecuencias. Eventualmente, todas estas decisiones de política doméstica, quién opera el puerto, qué empresa construye esa red de telecomunicaciones, ahora se convierten en decisiones que afectan a la política exterior de las grandes potencias. Entonces, ahora vemos cómo nuestro potencial como continente podría llegar a tener un costo bastante alto. Nuestros líderes, irónicamente con todos sus defectos, hasta ahora lograron encontrar una especie de balance. Yo siempre seré optimista. Nuestro continente cambia de colores a cada rato. Creo que, como bien lo decía Armando al principio, esa alternancia política y ese cambio del péndulo puede ser bastante positivo para el continente. Queda por ver hasta qué punto eso lleva más hacia los extremos, pero sí me mantengo relativamente optimista. Pero tal vez dejamos, Fabio, para concluir la pregunta hacia los oyentes. ¿Está nuestro continente en ventaja teniendo tantos ojos encima o esto nos va a terminar perjudicando? Santi, gran pregunta. Me la dejo para la almohada antes de que me despierte para ver el siguiente partido del Mundial. Intentaré que esa sea mi reflexión antes de ir a dormir. No queda nada más que agradecerte, Armando. De verdad, creo que es de los episodios más largos y completos que hemos hecho sobre la región. Nos toca hablar más de América Latina. Es de verdad algo que me gusta mucho. Ahora sí que la crisis que vimos en Medio Oriente nos atrasó un poquito el discurso, pero oye, tocar también Colombia y utilizarlo como una manera de hilo conductor en la conversación de hoy, creo que ha sido brutal. Nunca habíamos analizado Colombia con tanto detalle, Armando. Entonces, muchísimas gracias por hacernos entender esta tan importante elección y este nuevo presidente. A ver cómo le va. Listo. Chicos, mil gracias. No, excelente espacio. Espero que no sea la última vez y comparto la visión de Santi. No somos lo que pudiéramos ser como latinoamericanos porque honestamente no nos hemos puesto de acuerdo hablando el mismo idioma, que lo haría todo mucho más fácil, pero compartiendo también muchas cosas desde la cultura que también nos acerca y que, por ejemplo, podemos ser mucho más fuertes como región latinoamericana a nivel global. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima.